Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. A los 17 años, Salvador Alfaro Hernández decidió mudarse de Aguascalientes para estudiar Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Desde entonces, ha emprendido una destacada trayectoria profesional que lo ha llevado a trabajar en empresas de clase mundial, como Procter & Gamble, Cemex, PepsiCo y FEMSA. Soy Mariana Yontimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Salvador Alfaro Hernández, CFO de FEMSA Retail. Sí, bueno, pues, mi mamá es de Aguascalientes, mi papá es de Acámbaro, Guanajuato. Se conocieron cuando mi papá vino a hacer la residencia médica al centro hospitalario aquí en la calle de Guadalupe. Y pues estuve yo en Aguascalientes hasta los 17 años, todos ellos en la escuela marista. La verdad es que recuerdo de un Aguascalientes muy pasible, muy pacífico, muy cordial. Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, inclusive en primaria, yo me regresaba en camión a mi casa, ¿no? Tomaba un camión ahí en Aquiles el Ourdi y llegaba hasta las Américas, donde tienes tu casa todavía, ¿no? Entonces sí, me acuerdo de una infancia muy, muy feliz, muy tranquila, un núcleo familiar muy bueno, con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas menores. Y pues en un ambiente del colegio marista también muy, muy sano, muy deportista. Jugué básquetbol durante todo el tiempo que estuve ahí, primaria, secundaria, prepa. Llegué a representar al estado y a la prepa en diferentes torneos. Y en algún momento durante la prepa, pues salió la oportunidad de pensar en salir para ir a estudiar a Monterrey, la carrera. Y ahí, de 17 años casi recién cumplidos, me fui para ahí. Mi papá era particularmente dicharachero, pero más que algún dicho en particular, me recuerdo mucho de su ética de trabajo. Mi papá era una persona que era médico cirujano, trabajaba desde muy temprano, nos llevaba siempre a la escuela, pero trabajaba todo el día, a cualquier hora de la semana. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, nosotros para ir a la escuela, pues íbamos todos los días, eso de que te das con algún catarro o alguna cosa, nada, vamos. Ahorita ya con temas de COVID yo creo que ya no se recomienda, pero en aquel momento no había razón por la cual no asistir a la escuela. Entonces era una ética de trabajo muy, muy disciplinada, era muy, muy estricta en ese sentido. Mi mamá, ella estudió normal, maestro de educación, y siempre había tarea de casa. Entonces, además de la tarea que te dejaban en el colegio, siempre había otro tanto, por lo menos, que tomamos todos los días. Y no era opción, no era por hacer un extra punto o extra milla, como se dice. No, era el deber ser. Entonces, yo de eso me acuerdo mucho de ellos, una ética de trabajo muy fuerte. Y de mi papá también la parte de la honestidad era un valor tremendo para mi papá. Pilotos. Irse de casa para estudiar en otro estado no solo representa una oportunidad académica, sino también un desafío que impulsa el crecimiento personal, la independencia y la capacidad de adaptación, abriendo camino a nuevas experiencias y aprendizajes que marcan la vida. Sí, pues en algún viaje a visitar a una rama de la familia que teníamos en el norte, mi papá nos dijo que fuéramos a conocer el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Esto estábamos hablando de primero o segundo de preparatoria. Y pues me quedé impresionado con las instalaciones, la vida estudiantil, el representativo de básquetbol, los maestros, etc. Entonces se me fijó esa idea para poder asistir, y digamos que el último año de la prepa lo dediqué a justo a hacer una aplicación bien hecha, sacar las mejores calificaciones posibles. Apliqué por una beca, la obtuve, y así fue que me fui a Monterrey. La verdad, viéndolo ahora a mis años, yo cumplo 53 este noviembre, pues estaba muy chico, de 17 años para salir de mi casa, y aún así, pues yo en ese momento pensaba que era lo
lo correcto y lo mejor, ¿verdad? Entonces así me fui y decidí estudiar administración de empresas. Fue una decisión muy difícil porque nunca me pude decantar completamente entre medicina y los negocios. Siempre me gustaron los negocios. Desde chico jugaba a hacer negocios. Y finalmente fueron los negocios lo que más me llamaban. Y dentro de los negocios, pues las áreas de economía y finanzas, en los cuales me fui especializando. Pero así fue la primera decisión importante que estudiar, y fue en el ámbito de los negocios. Administración de empresas como carrera no define realmente qué rama de los negocios quieres usar, y a lo mejor eso fue lo que me llamó más la atención, que te dan una visión general de mercadotecnia, contabilidad, de producción, teoría de filas y demás, por ejemplo. Entonces, te da una visión general del negocio y de ahí tú vas escogiendo cómo especializarte en ciertas áreas. Yo efectivamente siempre fui bueno con los números, entonces pues áreas como economía, contabilidad y después finanzas corporativas fueron las que más me llamaban la atención. Había en ese momento en el TEC la posibilidad de estudiar una materia adicional cada semestre. Ahora ya es posible. Inicialmente se hizo para que la gente que iba atrasada en algún estudio pudiera recuperar terreno, pero yo siempre metí una materia más. Entonces yo al TEC le debo como un semestre por lo menos de materias, porque yo siempre metí esa adicional, y esa adicional la metí en ese tipo de materias, de finanzas, de economía, contabilidades. Entonces ya fue hasta, digamos, mitad de la carrera cuando empiezas a especializarte en esa área. Pilotos. La inserción al mundo laboral tras culminar los estudios es el puente donde los conocimientos adquiridos se transforman en acción, marcando el inicio de una trayectoria profesional que demanda adaptabilidad, compromiso y una visión estratégica para aportar valor a la sociedad y las organizaciones. Ahí tuve mucha suerte porque en el séptimo semestre de la carrera, para entrar al séptimo semestre, nos invitan de una empresa que se llama Procter & Gamble. Es una empresa muy conocida de todo tipo de productos, ¿no? Desde detergente Ariel hasta Bon Escudo, etc. Una empresa norteamericana. Nos invitan a hacer un examen para dar una beca que le llaman beca de excelencia. Y es un examen psicométrico y de conocimientos generales. Y el que ganara ese examen le daban una beca del 90% de la colegiatura que sobraba, digamos, de los 3 semestres que quedaban en la carrera, y pues, evidentemente te daban una oferta de trabajo. Entonces yo tuve la gran suerte de ganar esa beca. Fui el puntaje más alto en ese examen, y pues yo ya tenía oferta de trabajo pues desde prácticamente un año y medio antes de terminar, y en una empresa tan buena como Procter & Gamble, que realmente es una escuela de negocios para todos los que se gradúan de este tipo de materias. Empecé haciendo lo más básico. Cuando te gradúas de la carrera piensas que vas a llegar a la sala de consejo a tomar grandes decisiones de compras de compañía, y no. Yo lo que empecé a hacer era en el área de cuentas por cobrar, y literal mi primera tarea era se acababa de implementar SAP en la compañía, y habían quedado muchos saldos sin conciliar. Entonces, literalmente yo me puse en la pantalla a buscar números que correspondieran con su cargo, con su crédito en la contabilidad. No sé, más básico y más, digamos, más lejos de las grandes finanzas no se puede encontrar, y ese fue mi primer rol. En Procter estuve 4 años. 4 años estuve en diferentes áreas. Estuve 1 año en cuentas por cobrar, no solamente haciendo eso que te platiqué, ya después hice otras cosas, pero después de ahí me fui a tesorería y después el análisis financiero. Ahí quedé, digamos, mi último rol fue como tesorero y gerente de tesorería y análisis financiero de la división de salud y cuidado personal. Pilotos. Cada experiencia, sea un éxito o un desafío, trae consigo lecciones valiosas que enriquecen nuestra perspectiva, fortalecen nuestras habilidades y nos preparan para enfrentar con mayor inteligencia y resiliencia los retos futuros en el ámbito profesional y personal. Bueno, fue mi primer trabajo en una empresa.
Y es realmente, digo que la primera vez que, digamos, entiendes un poco la empresa desde adentro. Cuando la estudias, entiendes conceptos, entiendes teoría, entiendes nomenclatura, taxonomía, pero no entiendes la dinámica del manejo de las personas. Cómo te llevas con tus contrapartes, con otras áreas, los de finanzas con mercadotecnia, con operaciones, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que el recién graduado tiene que enfocarse es en justamente cómo desarrollar relaciones de largo plazo y cómo conseguir cosas a través de las personas. No usando a las personas, sino en colaboración con las personas, que sean parte de ese equipo. Yo creo que si dedicas a eso los primeros años de la carrera, vas ganando muchísimo carrera. Los conceptos, que si hacer una evaluación de una compañía o un cálculo de retorno de inversión en un proyecto, eso lo vas a aprender o lo sabes, no pasa nada. Pero generar un buen fundamento de relacionamiento es básico. Pilotos. La transición de la universidad al entorno laboral revela una diferencia crucial. Mientras la academia se enfoca en el conocimiento teórico y estructurado, el trabajo real demanda adaptabilidad, aplicación práctica y la capacidad de aprender continuamente en un entorno dinámico y competitivo. Es un debate enorme, inclusive universidades como el mismo TEC de Monterrey está en esa discusión sin llegar a una conclusión tal cual. Yo recuerdo mucho de la CEO de PepsiCo cuando yo trabajé allá, después te contaré eso, que decía que hablaba de las 4 Cs, y una de esas Cs para los financieros era la competencia técnica. Agregando como financiero, la parte teórica es muy importante. Es decir, sí tienes tú que ser la persona, si ves, digamos, contabilidad, tienes que ser la persona que sabe cuál es la norma que aplica para esa situación. ¿Cuál es el correcto tratamiento de una transacción en los libros contables? Si eres el de finanzas de M&A, tienes que saber cuánto vale una compañía y cómo se evalúa y cuál es el costo de capital correspondiente. Si eres el de deuda, pues también cuáles son las tasas correspondientes a la madurez del maturity, como se llama, del bono, etc. Entonces, al menos en finanzas, Gerardo, sí te diría que tiene que ser al menos un 50% de tener. Ya después, conforme vas avanzando en tu carrera, es más relacional. Ya no tienes que ser el experto, ya puedes depender de los equipos. Pero a una persona que inicia o de mediana carrera en finanzas, sí tienes que saber de lo que estás hablando. Pilotos. El éxito laboral no es un destino inmediato, sino un camino largo y constante que se construye con dedicación, aprendizaje continuo, resiliencia ante los desafíos y una visión clara para alcanzar metas significativas a lo largo del tiempo. Bueno, mira, después de trabajar en Procter, me fui de maestría. Estuve 2 años en el MBA en MIT. Desde Cambridge, en Massachusetts. Ahora sí con una especialización muy clara en macroeconomía y finanzas. Después de eso estuve 2 años en Cenex haciendo M&A para las regiones de Asia, África y Oceanía. Bueno, fueron 4 años muy movidos de muchísimo viaje. Viajé tanto que me di cuenta que no me gusta viajar. Casi a ese punto. Ya con esos 2 años de Cenex literalmente viví con la maleta hecha y en aviones, hoteles todo el tiempo. Después de eso, en el 2003, entro a PepsiCo, a invitación de un ex jefe mío que conocí en Procter, y ahí estuve 14 años. Estuve 4 años en la Ciudad de México, luego 2 años en Nueva York, en Manhattan, en el corporativo de PepsiCo. Después estuve 2 años en Venezuela como CFO, mi primer rol como CFO en la región andina, Venezuela, Colombia. Y después estuve en Brasil 6 años, en 2 diferentes roles. Primero como cabeza del área de planeación para PepsiCo Sudamérica y después como CFO del negocio de Brasil. Y después de esos 14 años en PepsiCo, es que vengo a FEMSA, donde ya tengo 7 años trabajando. Difícil resumirlo en unas pocas cosas, pero creo que la toma de riesgos y de ponerte en zonas en donde no estés cómodo, es decir, donde te empujan a llevar tu nivel de desempeño fuera de lo que es la zona de confort, eso siempre es positivo.
Eh, Cada uno de estos cambios que te platiqué, el de la maestría, el de irme a Monterrey a estudiar, el de la maestría, el ir a CEMEX, estar en M&A, estuve en Namibia, Corea, China, etcétera, la India, todos esos eran cosas desconocidas para mí y que tuve que encontrar la forma de resolver. Y en eso creo que está el fondo de lo que te va haciendo subir en las organizaciones y en los grupos de trabajo donde tú quieras estar. Es decir, no hay ninguna situación que va a ser siempre la misma. Siempre va a haber una forma diferente de atacar los problemas y en esa perspectiva que agarras con la experiencia de las regiones, de los proyectos, de las empresas, es donde está la riqueza de lo que puedes contribuir al grupo. Pero todo eso parte justo de pegar, tomar el riesgo, dar el brinco y animarse a hacer cosas diferentes. Y a lo mejor son riesgos medidos, claro, pero que no están garantizados. Nadie me dijo que ninguno de esos brincos iba a ser absolutamente exitoso. Y de hecho hubo problemas y fallas y demás en cada uno de ellos. Pero sobreponerse a eso también es parte del aprendizaje y de la ruta. Entonces, quedo profundamente agradecido de las oportunidades que se me presentaron y del valor que tuve para tomarlas, y todavía más agradecido de los problemas que enfrenté y los que me salieron bien y los que no tan bien. Pilotos. El estilo y la filosofía de liderazgo reflejan la esencia de un líder. Inspiran confianza, fomentan la colaboración y marcan la dirección estratégica, demostrando que el liderazgo efectivo no solo guía, sino que empodera a los demás para alcanzar su máximo potencial. A ver, pues, tienes que ir adquiriendo un estilo de trabajo y de liderazgo, como le llamas, que sea congruente con tu forma de ser. Sí, claramente tú tienes que conocerte primero y saber dónde tienes tus fallas o dónde estás más débil. Yo, por decir, por ejemplo, creo que yo soy más de un carácter más de tipo introvertido. El ser introvertido no es que sea malo, pero también tienes que saber cuándo vencer eso y ser extrovertido para ciertas situaciones. Entonces, yo tuve que aprender a hacer. Y hoy cuando le digo a gente del trabajo que mi carácter es tradicionalmente introvertido, todo el mundo dice, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bromeando? Es lo último que yo había dicho de ti. Pero es lo que aprendes a hacer en el trabajo. Entonces, no puedes alejarte completamente de tu forma de ser, pero sí tienes que balancear los aspectos que tienes que hacer más fuerte. Eso es número 1. Entonces, primero, autoconocimiento y trabajar en tus puntos débiles. 2, hay que ser muy abiertos con la gente, muy transparentes. La gente, los equipos tienen que saber exactamente lo que esperas de ellos y lo que ellos pueden esperar de ti. Sobre la transparencia de la comunicación y de las expectativas, creo que parte mucho del saber la persona tener confianza. Ese es el punto número 3, el desarrollo de confianza. El desarrollo de confianza lo haces siendo genuino, como te platicaba en el punto 1. Punto número 2, siendo transparente, siendo honesto con lo que dices. Y 3, que las personas sientan, vean que realmente tienes un interés real por ellas y por el trabajo que están realizando juntos. Si ellos piensan que tienes una agenda privada o una agenda donde trabajas con ellos, pero luego vas con otros y les dices lo que está pasando, en ese momento rompes todo tipo de confianza. Si tú logras trabajar en un equipo que vive en la confianza y en el conocimiento de los miembros de ese equipo, estás en un equipo de alto desempeño. Porque nunca nada va a ser más exitoso o más potente que un equipo de diferentes tipos de coeficientes intelectuales, diferentes habilidades, pero todos trabajando para el mismo objetivo. Ese es para mí el secreto del éxito de los equipos de trabajo. Ya a nivel personal, a mí me gusta mucho tener reuniones, digamos, intensas, es decir, que se cuestione con vigor todos los argumentos y que tengamos una discusión que nos haga llevar a las mejores conclusiones posibles como equipo. No se trata de ser agresivo ni mucho menos, pero sí de no dejar nada guardado. Que sí me gusta que todos hablen en el grupo, que todos externen sus opiniones, pero que todos seamos muy conscientes del tiempo de los demás y que seamos muy concretos en lo que estamos discutiendo. Esas discusiones salen muy buenas decisiones y muy buenas, alineación de qué queremos hacer. Ese yo creo que es mi estilo de liderazgo, Gerardo.
Perfecto, Salvador. Ahora asumamos que esta conversación la va a escuchar un chavo o una chica del TEC que se acaba de meter a la compañía e inicia como tú, en cuentas por cobrar, y quiere saber qué es lo que busca Salvador en su círculo más cercano de colaboradores, los círculos de su confianza. ¿Cuáles son los atributos que más valoras tú en ese círculo en el cual tú te apoyas? Bien. Pues mira, claro que no buscas que todo sea una copia, ¿no? Pero hay rasgos de la personalidad que para mí son muy importantes a demostrar pronto en tu carrera. El primero es determinación por sacar el trabajo. Hay por ahí un video de TikTok de Barack Obama en donde lo sintetiza de manera genial. Los que trabajamos en las empresas buscamos colaboradores que sepan hacer que las cosas sucedan. Y eso es desde conciliar esas cuentas que estaban ahí atoradas, que te platiqué, que me puse a hacer, hasta lograr el contrato con la empresa perengana de ventas que necesitamos hacer. Alguien que cuando tú estás en la reunión y se te expone un problema y que diga, Salvador, déjamelo, eso yo lo consigo hacer, yo lo voy a hacer, lo voy a tener para tal fecha que yo lo consigo. Ese tipo de actitud es fundamental. Número dos, creo que lo que te comentaba, mostrar que puedes hacer las cosas no por ti mismo o por sí solo, sino por el equipo y con el equipo. Esas son habilidades que vas a desarrollar. No es fácil verlas en una persona recién graduada porque nunca lo has trabajado. Vienes del ámbito familiar y académico y en una empresa es un ambiente totalmente diferente. Pero si tú logras combinar en un graduado la determinación para hacer que las cosas sucedan y llevar al equipo contigo, pues tienes ahí un diamante en bruto para cuidarlo y promoverlo lo más pronto posible. Perfecto. Ahora, pues otro de los temas calientes, por así decirlo, en los últimos años es esta tarea de saber delegar y no caer a lo mejor en el micromanagement. No sé si cuál es tu postura, si consideras que te llegó a pasar a lo mejor entrar en micromanagement o tú siempre has apostado por otro tipo de delegación. ¿Cómo manejas esa cosilla, esa área? Pues mira, siempre hay todas las personas en cualquier nivel de liderazgo de la compañía tienen áreas que les gusta entrar a los detalles. Hay manías, hay también preocupaciones específicas. Entonces, creo que lo importante para los que empiezan o los que estamos digamos, en una buena parte de nuestra carrera, es entender la persona con la que estás trabajando. Si es algo puntual, digo que es parte de la personalidad de la persona con la que trabajas. Si es algo constante, entonces sí es un problema. Y hay que entender cuál es el origen de ese problema. Puede ser que no te tengan la confianza para poder entregar el trabajo y ahí sí hay que hablarlo y hay que platicar por qué y qué es lo que te está faltando y demás. Pero si es una persona que simplemente no confía en el trabajo de sus equipos, ahí sí tenemos un problema de organización y que habría que atacar. Ya, entiendo. Ahora pasando a otro punto, pues evidentemente en todas las áreas surgen imprevistos, problemas o crisis, ¿no? En tu caso, ¿cuál es tu manera de abordar y gestionar estas crisis y problemas imprevistos? Hay algunos que nos dicen que a pesar de que se sienten muy emocionales, pues tienen que saber apartar sus sentimientos porque si no eso va a influir o sesgar la búsqueda de una resolución. No sé a ti qué te funciona en esos momentos en los que tienes que pues, solucionar cosas, cuál es como tu ABC. Bueno, antes que sucedan las crisis, o bueno, durante las crisis, sobre todo cuando estás al principio de tu carrera, es importante que no pierdas el punto de vista de tu autopercepción, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque en las crisis, digamos, tus puntos flacos y tus puntos fuertes son los que tienden a magnificarse. Es decir, si tú eres muy bueno
cifras, para hacer números, pues seguramente rápido vas a agarrar esa herramienta, que es tu herramienta fuerte, y así vas a tratar de resolver el problema. Pero también, si tienes digamos, una tolerancia baja para la ambigüedad, pues en un momento de crisis, en ese momento vas a explotar y vas a generar una situación aún peor de la que estás viendo. Entonces, es bien importante que cuando empezamos en la carrera, empezamos a conocernos profundamente y saber en dónde tenemos nuestros puntos de quiebre, ¿verdad? Porque las crisis no sabes cuándo llegan, no sabes la magnitud y no sabes qué rol te va a tocar jugar en ese momento. Y entonces tienes que saber en cuándo estás ayudando al equipo y cuándo estás perjudicando al equipo. Ese es el punto número 1. Y el punto 2, ahorita ves que yo le digo mucho a mis equipos y a mi gente, es: las crisis son las mejores escuelas que podamos vivir y que podamos tener. Hay casos, por ejemplo, como mi equipo de ciberseguridad, en donde yo les pedía que cada caso que tuviéramos de ataques o de hacking, por menor que fuera, en nuestra empresa o en otras empresas conocidas, tratáramos de investigar al máximo que había pasado. Porque esos momentos no te los enseña la escuela, no te enseña el libro, no te enseña el proceso, nadie te los va a enseñar. Y así funciona para cualquier cosa. Si de repente tienes una situación en una compañía de productos alimenticios y tienes una situación de contaminación, hay que resolverla claramente. Pero después estudia, abraza esa situación y aprende, porque difícilmente vas a poder tener otra oportunidad en donde en retrospectiva veas qué funciona, qué no funciona. Y cuando vuelves a tener una crisis de ese tipo o similar, vas a saber cómo reaccionar. Mencionabas hace unos minutos que, bueno, que pues has atravesado a lo mejor tropiezos o fallas, cosas que no salieron como tú habrías deseado en tu camino profesional, no en FEMSA, sino antes. ¿Hay algún punto en el que consideras que verdaderamente se puso a prueba tu resiliencia? Sí, varias veces. Yo te comento dos anécdotas. Por ejemplo, cuando estuve en Brasil, estuve 30 años en Brasil, y cuando yo entré a Brasil me tocó la época del boom económico. Eran los últimos años de Lula, de Luiz Inácio da Silva, y todo funcionaba y todo era fiesta y todo era mayor capacidad de producción y mayores ventas y todo. Pero después la crisis que llegó fue muy dura. Y fue en ese momento de transición en donde yo entré como CFO del equipo de Brasil. Para mí fueron años bien complicados, bien complicados, porque Brasil era pues una de las apuestas grandes de la compañía, de hecho todavía, pero la capacidad que habíamos generado en ese momento y la inversión que existía en el negocio, pues quedó sobrada para lo que teníamos como negocio. Entonces fueron momentos bien duros de reorganización, de corte de costos, de impairment de activos, etcétera. Entonces es como te decía yo, son crisis que en el momento las sufres, pero después las puedes ver en retrospectiva como grandes aprendizajes, porque no siempre te va a tocar en una empresa puros años de vacas gordas, ¿no? También habrá momentos difíciles. Recuerdo que mi esposa sabía cuando ya iba a venir el cierre de mes, porque desde que venían 2-3 días antes del cierre de mes y 2 días después del cierre de mes, andaba yo con humor negro, porque pues sabía que los resultados no venían y explicarlos y demás era difícil. Entonces sí, fue un momento complicado y que afortunadamente logramos salir. También, por ejemplo, mi llegada a FEMSA fue también al principio difícil. Por otras razones, FEMSA es una compañía a la que yo admiro mucho, con 130 años de historia, y que en el caso, por ejemplo, de OXXO, tiene una cultura muy fuerte, muy buena y muy potente. Pero cuando vienes de fuera, cuando vienes sobre todo de compañías como yo, transnacionales, americanas, pues hay cosas que chocan, ¿verdad? Aquí en FEMSA el equipo tiene muchísima experiencia y mucho oficio, y yo no venía de la línea de comercial, yo venía más de las áreas financieras típicas, ¿no? Entonces me tocó aprender el rol, pero también saber leer
la cultura. Y ahí sí me sirvió mucho los muchos cambios que tuve durante mi carrera para poder estar muy atento a esas señales y demás. Y mucha gente muy generosa que me ayudó a adaptarme. Pero sí, prácticamente cada cambio grande tiene su riesgo y tiene su recompensa, pero vas a pasar momentos difíciles. Entonces, yo te lo decía que hace rato, que esos momentos difíciles hay que saber que son pasajeros, que son naturales de los cambios y que hay que simplemente dedicarle todo el esfuerzo para salir de ahí. No puedes esperar tampoco que simplemente desaparezcan y se vayan, ¿no? Tú tienes que ser proactivo en la gestión de esa crisis o de ese problema, pero que sepas que con esfuerzo y con mucha colaboración y contacto personal sales adelante. Pilotos. Gestionar el estrés laboral requiere un enfoque integral, que combine la organización eficiente del tiempo, el establecimiento de prioridades claras y la práctica de técnicas de relajación, permitiendo mantener un equilibrio entre productividad y bienestar personal. Bueno, sí. Mira, cuando estás tan metido en tu trabajo es difícil de sacar tu cabeza, sobre todo cuando hay un tema que te preocupa o que te tiene ocupado, digamos. Yo lo que hago es que trato de compartimentalizar los momentos. Es decir, si estoy en la cena con mi familia, estoy en la cena con mi familia. Y trato de bloquear de esa caja, digamos, de ese compartimento, cualquier otra preocupación, para poder estar ahí y estar presente. No solamente como una forma de respeto y de amor, por ejemplo, en este caso a mi familia, sino también para evitar que este pensamiento de estrés o de crisis te domine. Entonces, tienes que saber bloquear esa preocupación de ciertos momentos de tu día. Tienes que saber poder llegar y hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante. También si hay una ida al cine o ver una película en casa, dedicarle y ver la película en casa. Y después te podrás volver a dedicar a ver cómo resuelves y a hablar a una persona y demás. Pero sí que en el momento en que estés, le dediques toda tu atención a lo que estás. En el momento en que empiezas a dejar que esas fronteras del trabajo y la vida personal se vuelvan una sola, entonces en ese momento se convierte en un estrés continuo y eso no es bueno ni para la salud ni para la resolución del problema. ¿Cuántas veces todos nosotros, tal vez que nos ha pasado, te duermes con una preocupación y lo dejas consultar con la almohada, como se dice, y al día siguiente te despiertas y te vienen las soluciones? Y es justamente porque el cerebro también trabaja así. El cerebro trabaja a través de dejar que el subconsciente trabaje los temas y termine en soluciones que antes no veías cuando estabas en la mitad de todo el problema. Ya. Oye, una duda genuina, y si nos pudieras como compartir, como que también hay dos posturas muy enfrentadas entre los que sí necesitan el descanso y sus 8 horas diarias, pero también hay otras personas que se van al lado opuesto y dicen que con 4 o 5 horas al día porque tienen que ocuparse las restantes 19 en tareas, y uno dice, pues cómo, a lo mejor ni tan descansado estás y eso va a mermar tu toma de decisiones. ¿Tú cómo ves ese tema? Pues, de hecho, recientemente han salido estudios científicos en que hablan que eso de dormir poco no es bueno. El problema es definir qué es dormir poco y qué es dormir mucho. Porque en eso también cada cuerpo es diferente. Hay personas que necesitan 9 horas para dormir, hay personas que necesitan 7 o tal vez 6. Pero sí, 4 horas y demás. Muchos estudiantes de medicina o de periodo de exámenes caes en eso. Y digo, a lo mejor lo puede ser una vez, 2 veces, pero en general el sueño es súper importante para la vida. Pilotos. Ser un mentor para tu equipo de trabajo es fundamental para fomentar el crecimiento profesional y personal, ya que permite guiar, motivar y desarrollar habilidades, creando un ambiente de confianza y colaboración que impulsa el éxito colectivo. Pues mira, yo pienso que ser un mentor, hay 2 formas de apoyar a las generaciones que empiezan o que están ahí.
Uno es con un proceso formal de mentoría, en donde tienes reuniones frecuentes de X tiempo de duración con una persona y lo acompañas a través de un proceso. Creo que es muy útil, sobre todo cuando la persona que te busca confía en ti y está dispuesto a conseguir un objetivo a través de una colaboración. Creo que es una recompensa grande para uno como mentor y también para la persona si es que tiene esa confianza en ti, pero requiere tiempo y requiere compromiso de las dos partes. Y también existe la mentoría informal, en donde buscar ser caritativo, y caritativo no en el sentido necesariamente religioso de la palabra, sino actuar con caridad personal con las personas que están ahí y que tú sabes que son personas que empiezan o que están buscando crecer o que están necesitando un toque. A mí, yo lo hago de manera muy frecuente y a veces les llama la atención, pero yo sí busco a las personas, por ejemplo, después de una reunión donde veo que alguien hace un comentario que es complicado o que destruye alguna relación, para darle un poquito de retroalimentación. O si lo veo que hace algo muy positivo y que ayuda también, y se lo digo para reforzar el comportamiento. Yo sé que a veces dicen, bueno, esta persona, ¿por qué me está buscando? Y es mi jefe. Pero la mayoría de las veces, cuando lo haces de manera genuina, te lo agradecen. Ya. Yo lo hago porque una vez, en una reunión que tuve en Procter & Gamble, tuvimos una discusión ahí con uno de los compañeros, y después de esa reunión, una persona de recursos humanos me buscó y me dijo, Salvador, en la vida hay que ir haciendo puentes, no destruyéndolos. Y se me quedó muy grabado, y creo que es muy cierto. No ganas nada destruyendo puentes con personas. Es mejor construirlos que destruirlos. Ya, totalmente. Ahora, últimas dos. Ahora sí, aprovechando nuevamente tu dominio de los números. Como que tenemos esta idea, y a lo mejor en México más arraigada, de que las matemáticas son difíciles, y sí pueden ser difíciles, pero desde que vamos con esa idea preconcebida, pues desde jóvenes, pues vamos perdiendo a lo mejor 3-0 para poder realmente aprenderlas y agarrarles el gusto. No sé tú cuál sea como tu insight o recomendación para que superar esta barrera o este mito, para que exploremos a lo mejor con mayor gusto todo el campo de los números que pues, para los mexicanos se pueden ver reflejados en distintas maneras, desde las pruebas en las que salimos mal en matemáticas, como desde que somos un país con mala cultura financiera personal. ¿Cuál dirías tú o esa recomendación como para explorar y no sentirnos como abrumados? No es la palabra, pero sí derrotados de poder aprender o dominarlos, pues. Y bueno, mira, yo te contesto más bien como lo veo confronto con mis hijas, ¿no? Yo lo que trato es de que le tomen gusto a los números, porque los números y en general, por ejemplo, los problemas matemáticos, no es tan importante que aprendas cuál es la forma de resolver una cuadrática perfecta o cómo resolver un logaritmo o X. El punto es que lo veas como un problema que requiere una solución y que tú te metas un poquito en la cabeza, decir, yo puedo con esto, yo lo puedo resolver. Y entrar, utilizar las herramientas que provee la matemática para como tu caja de herramientas para ver cómo arreglas un coche o cómo haces campamento en la sierra, ¿no? En la medida en que lo ves como un problema que requiere solución y como un reto intelectual, en ese momento vas a aprender de las matemáticas como herramienta de la vida. Porque lo que acabas de decir es muy cierto. En la escuela nos enseñan matemáticas, pero luego te sirve ¿para qué? Pues para que puedas calcular el crédito de una casa que vas a comprar o de cuánto tienes que ahorrar para tu retiro, o en la empresa, pues ya no digamos para la cantidad de cosas que se pueden hacer, para adquirir bonos de deuda, para acciones, para ver un retorno de un proyecto, etc. Entonces, el problema es que a veces en la infancia se nos enseñan las matemáticas de una manera abstracta, sin un objetivo per se. Y la gente dice, bueno, ¿yo cuándo voy a volver a usar una fórmula cuadrática perfecta? Oye, Sí. pues no. Pero si aprendes a resolver un problema por la vía de las matemáticas, te va a servir para muchas cosas adelante. Perfecto, Salvador. Ahora sí, ya la última. Si tuvieras que compartir dentro de los numerosos que ya no nos
hiciste el favor de compartir, pero si tuvieras que compartir algún otro consejo a los directivos de otras empresas, ya sean CFOs o cualquier otro departamento, ¿qué les dirías? ¿O qué reflexionarías? Pues mira, va a sonar muy trillado, pero la verdad es que en las empresas en las que he trabajado a la fecha y en los grupos en los que he colaborado, es muy importante dos cosas. Yo veo que dos cosas son los que definen los momentos exitosos o los momentos brillantes de mi carrera. Uno es establecer una visión, un objetivo ambicioso de lograr algo que llame, que motive, que sea difícil de lograr y que sabes que si lo consigues va a marcar tu vida y tu carrera. Eso es muy importante para el líder de ese grupo. Y no importa la actividad, así sea una actitud, algo de colaboración en la iglesia o una empresa multimillonaria. ¿Qué llama, qué motiva a ese equipo? Y la segunda cosa es, va a sonar trillado, pero nada se consigue sin la gente. La gente es la que hace que las cosas sucedan. Sí, existe el capital, existen los medios productivos, los derechos de autor, las patentes, pero la gente es la que hace. Entonces, en la medida en que tengas un equipo que trabaja en colaboración, que se sienta cómodo en el trabajo, que se sienta valorado y que se sienta que esto les va a dar retribución personal y profesional, no hay nada más potente que un equipo trabajando motivado y bien coordinado. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.